Hola, hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en el que estés mirando esto. Me presento, mi nombre es Anaís y bienvenidos nuevamente a este podcast que el día de hoy voy a iniciar una serie de episodios con profesionales donde vamos a estar desarrollando varios temas sobre la tragedia que ocurrió en Venezuela el pasado 24 de junio con el fin de educar. Yo sé que este podcast es en su mayoría de entretenimiento, que algunas veces sí toco temas serios, pero en su mayoría es de entretenimiento, pero esta vez va a ser un poco más educativo, porque siento yo que es mi forma de aportar en toda esta situación, porque siento que también el conocimiento es algo que necesitamos y que hay muchas cosas que a partir de esta tragedia tenemos que integrar en nuestra sociedad. El día de hoy traje a la psicóloga Joely de Millán. Ella es una psicóloga espectacular, fue mi psicóloga por un tiempo. Es una mujer que tiene una manera de hablar, una manera de transmitir el conocimiento, que yo sé que a ustedes les va a encantar. Y hoy hablamos largo y tendido sobre la salud mental en cuanto a esta tragedia en el durante y en los meses posteriores a este acontecimiento. Eh, Gracias por ver este episodio. No los voy a dejar ir. No los voy a dejar ir sin recordarles que tienen que darle like, suscribirse y compartir esta información que es muy importante. Por allí voy a activar nuevamente los shorts, los reels, con pequeñas cápsulas de este episodio para que también puedan compartir pedacitos de la información. Y bueno, nada, espero que disfruten este episodio porque para mí es importante que en Venezuela se tome conciencia de que es un país sísmico, no tanto como Japón o como Chile, pero es un país que necesita esa cultura de cómo actuar en un sismo. Entonces, en la parte psicológica, a mí me encantaría saber absolutamente todo lo que sucede en la mente de una persona que sufre una tragedia. Ok, mira, esto no va a ser necesariamente igual para todas las personas que lo viven. Ya va, Okay. déjame que lo percibo. ¿Por qué? ¿Por qué no va a ser igual? Porque todos tenemos unas vivencias muy únicas, muy singulares, muy particulares. Y todo va a depender de ese entorno en el que nosotros crecimos y convivimos y con quién convivimos y cómo trabajamos nosotros nuestras emociones, nuestros sentimientos y cómo está construido nuestro sistema límbico, nuestra amígdala cerebral. Todo eso hace eh, que nosotros respondamos ante las situaciones de forma muy distinta. Okay. Por ejemplo, yo vi un video de una chica que rescataron de 17 años y los comentarios de las personas con respecto a la actitud de ella fue muy sorpresiva, o sea, estaban bastante impactados de la tranquilidad que ella estaba manifestando y narrando con respecto a su proceso. Y los comentarios eran, oye, qué fuerte es, qué madura es, qué centrada es. Y Ujú. muchas de las cosas que nosotros no tenemos en cuenta, aquellos que no conocemos el área de la psicología, es que ella está viviendo, esa persona, un proceso que todavía, como decimos en el argot venezolano, no le ha caído la locha en la cabeza. Ya. Y ella está despersonalizada. Ese Mm. es ese caso en el que puede narrar como un observador ajeno a la situación. Ella está Okay. viendo su película fuera de su bosque y ella está explicando cómo vivió la pérdida de su mamá, de su hermano, de su situación ahora como amputada y que solamente le queda a su papá y la gente, wow, qué muchacha tan fuerte, ¿no? Y esos son procesos de las fases del duelo, en donde de repente nosotros nos despersonalizamos de la situación y hacemos un bloqueo, Anaís, a nivel mental de esas cosas que nos duelen, que nos afectan, nos anestesiamos. Mm. El sistema nervioso central opera de una manera tal de que protege a las personas de esos impactos. Hay otros
que por el contrario viven esas situaciones de que no quiero hablar de esto, me encierro, me enmudezco, se me olvidó que sucedió algo, ¿verdad? El sistema nervioso central tomó posesión de voy a bloquear Ok. de una manera muy distinta. También hubo el caso de una chica que la vieron deambulando, no aparentemente tiene amnesia, puede ser por un golpe, traumatismo, o puede ser ese mecanismo de defensa que desarrollamos. ¿Ok? Y ya te tocará a ti ese momento de entrevistar a las personas que lo vivieron de primera mano como víctimas. Están los que tú comentaste de los rescatistas, de los médicos, de las personas que están colaborando, de las personas que perdieron familia y no les importó y vamos a seguir ayudando porque están en ese rush de la adrenalina, Sí. noradrenalina, cortisol y dicen, vamos que aquí yo puedo con esto y de repente ¡plum! Se van a espichar como un globito. Y allí es donde vamos a necesitar colaborar con ellos a nivel psicológico porque todos sufren impacto, desde los que más están entrenados para vivir esas situaciones, como los rescatistas y los médicos, que ellos vienen adoptando una postura vicaria. Mm, ¿Sabes de qué se refiere? sí, Una, sí. una, una respuesta vicaria a empatizar y a la vez poner un límite para que esto no me afecte hasta que yo resuelva esto. Mm, Y si no sabemos nosotros, los psicólogos, los rescatistas, los médicos, hasta las personas de las funerarias, hasta que no trabajemos esa situación como corresponde, bien llevada, esto nos podemos ver afectados, Anaí. ¿Ok? ok, Porque sí. mucho que yo te escucho a ti, escucho al otro, escucho, yo voy aguardando y conservando esas emociones que en algún momento nos pueden derrumbar. ¿Ok? Ujú. Sí, sí, eso. Eso en ese sentido. Ujú, En eso también quería preguntar, porque no es nada más la víctima el que sufrió ujú, en esta tragedia, sino que también desde la perspectiva de nosotros que estamos fuera del eje de emergencia de la zona donde ocurrió todo esto. ujú, Había muchos relatos de personas, por ejemplo, de un señor que habló de su esposa que falleció frente a él y él hablaba con una tranquilidad como si nada pasó. Mucha gente decía, no la quería, no la amaba, era fría, es frío, es tal. Y yo lo que me daba cuenta era que ese señor no está no le ha caído el 20, no se ha dado cuenta aún, exacto, lo que yo te dije de la chica. no ha procesado aún eso y siento que hay muchos casos que están así ahora y que con el tiempo, Ujú, ya cuando baje esa adrenalina de la emergencia, ujú, porque siento que como que el cuerpo humano no piensa, sino que es más de acción, más de correcto, resolver el momento. Y cuando ya correcto. se calme todo es cuando va a empezar a caer esos pensamientos, a asentarse esas emociones. Mira, aquí tengo anotado lo que son las fases del duelo. Y en este Ajá. caso, las fases del duelo de la catástrofe. Ojo, no todo el mundo vive las fases del duelo en esa secuencia como tal. A veces nos saltamos ciertas partes, Claro, ¿no? y que también se Pero diferencia del duelo de la persona, ¿no? O sea, cuando se duela correcto. una persona. Sí, porque aquí estamos hablando de un duelo en común, en Ujú, solidaridad. Sin embargo, cuando nosotros vamos a adaptar este modelo, vemos que primero viene el choque o la negación, que es lo que se vio en ese señor, que es lo que se ve también en la jovencita que habló de su mamá y de su hermano es lo mismo. Es, ujú, entiendo que sucedió algo, sin embargo, en este momento me niego a vivir el dolor. claro. ¿Ok? Entonces, viene siendo, aquí ya está explicado como un entumecimiento emocional inicial. Y muchas veces algunas personas dicen el no poder llorar. Hay personas que no lloran. Hay personas que, eh, por ejemplo, van a un duelo, a la funeraria, una persona que ni siquiera es familia, sino Ujú, la señora de la esquina.
Y llegan y lloran. Ellos son los lloradores de la funeraria, ¿ok? Sí. Entonces, entonces dice, ay, ¿qué eres familia? No, la vecina de la esquina. Y tú ves a los familiares Sí. entumecidos. Sí, Entonces, sí. Y no podemos hacer juicios, Anaí. Y cuando claro, vemos esas personas que reaccionan de esa manera, porque no estamos conociendo el proceso de cada uno claro. de nosotros, cómo lo estamos vivenciando. Eh, y resulta que cuando no levantamos esa tapita de nuestra olla de presión, Ujú. eso va a explotar en algún momento, ¿sabes? Y ahí es cuando tenemos que estar ahí prestos para ayudar, prestos para darle ese apoyo a esas personas. Y vamos a ir hablando un poquito más adelante de cómo eh, poder trabajar ese duelo colectivo, donde hay tantas personas que no pueden tener acceso a una terapia como tal, Claro. ¿sabes? Ujú. Y qué consecuencias tendrían? Porque lo primero que me viene a la cabeza cuando yo pienso en una víctima es el Ujú. estrés postraumático. ¿Qué tipo Correcto. situación, de condiciones o qué consecuencias trae para una mente que ha sufrido este tipo de tragedia enorme? Como te comenté antes, cada quien va a vivir la situación de forma distinta y más adelante, cuando pasa ya a las fases iniciales del duelo, empieza el enfrentarse a esa realidad. Ujú. Y como te dije también, hay personas que han manejado la muerte de una manera muy religiosa, muy filosófica. Hay otros que ven la muerte como algo terrible y desconectándose de que es un evento natural Natural. que va a llegar a cada uno de nosotros. Sin embargo, la forma en que estas personas trascendieron y los que nos quedamos atrás estamos viendo cómo se está evolucionando el tema, porque fue totalmente inesperado, totalmente catastrófico. O nosotros pensábamos un 24 de junio acá de disfrutar, de pasear, de comernos un helado, y nadie se esperaba, como tú dijiste en un principio, no tenemos esta cultura sísmica. Mm, Tampoco es que vamos a estar todo el tiempo corriendo, no, claro. sino tener conciencia. Primero, los encargados de llevar a un país de forma coherente ante situaciones de emergencia, porque aquí no es solamente un terremoto que Mm, nos agobió, sino que aquí hay situaciones de vaguada, hay situaciones de las que pasó en Vargas en 1999. sí. Tenemos empresas y refinerías que manejan eh, cosas que pueden explotar, pues, Sí, que ha sucedido y también. que ha Explosiones, sucedido sí. tan correcto. Yo de hecho lo viví de pequeña, porque yo Mm, vivo en el oriente, sí, ajá. y tenemos la refinería de aquí de la Gulf, Ok, de las sí. petroleras, ¿ok? Ujú. Y nosotros vivíamos en el campamento, que está como quien dice allí, están las torres de la refinería y nosotros estamos aquí, pues, allí viéndolas. Ujú. Y eso explotó de madrugada, yo tendría que 9 años, 8 años, y el salir corriendo, el recoger lo poquito que teníamos, porque caían los trozos de metal de las bombonas que estaban explotando. El sufrir, el pensar de que mi papá, por ejemplo, se iba a ir a las oficinas para rescatar lo que podían de material de la empresa, porque no se manejaban las computadoras en los Claro. años 60, obvio. No Ajá. había una central que se encargara de recoger toda esa información y había que rescatar eso, que era algo importante para ellos. El de que mucha gente agarró su carro y se fue para Caracas. Mm, En caravanas se iban desalojando el área. ¿Ok? Entonces, no es solamente un terremoto. claro. Tenemos situaciones variables. ¿Ok? Y tenemos que tener las herramientas
y las estrategias a nivel de ciudad, de país, de comunidad. ¿Por qué? Porque nos afecta a todos, ¿ok? Claro. Tanto como para recibir como para entregar ayuda también. Ujú, sí. No estamos organizados, ¿ok? Sí, Entonces y tenemos que que prepararnos. eso a mí, claro, yo lo conversaba con amigos hace unos días, yo decía, claro, no es lo mismo un rescatista, alguien de protección civil que Ujú, sabe ujú, que se puede encontrar debajo de los escombros, sabe correcto. cómo actuar, sabe cómo entrar, sabe cómo tratar a la víctima, porque esa es otra cosa, Ujú, cómo tratar a una persona que está en estado de shock, que tiene días sin comer, sin beber, que está en un estado de desnutrición. eh, ujú, Como que ese cuidado allí para tratar a la víctima. Yo digo, mucha gente se unió de la comunidad a sacar y a sí, sacar y a sacar, y luego veíamos videos de personas desahogándose diciendo que mentalmente ya no podían porque ujú. encontraban restos humanos debajo de los escombros. Entonces, creo que em, el tema de la salud mental dentro de poco, tal vez no ahora, pero dentro de poco va a ser muy importante incluso para los rescatistas, los voluntarios, las víctimas y todo aquel que se ha visto envuelto en esta situación. Mira, Anaís, yo no sé cuál de los equipos, no estoy muy clara, no sé si fue El Salvador o los japoneses, estaban vietnamitas, no sé cuáles de ellos, pero me imagino que varios tenían sus psicólogos, Wow. trajeron psicólogos con ellos. Y eso es importante que nosotros repliquemos como colectivo, como país, que es importante el acompañamiento de personas conocedoras de la salud mental. No le damos la importancia en nuestra cultura, en nuestro país y en muchos países no le damos la importancia a este acompañamiento porque las personas que nosotros le decimos, mira, estoy aquí a la orden para Mm, acompañarte en tu duelo o en tu pérdida de trabajo o en tu traslado de país, porque también causa un duelo diferente, pero un duelo migratorio es un duelo también. Y dicen, yo no estoy loco, yo no estoy loca. No mm, se trata de eso. No, no podemos calificar las cosas como que el psicólogo y el psiquiatra es para los locos. No, señor. mm, Y tenemos que de verdad quitarle la tacha de esa palabra que lo que hace es desprestigiar una situación o una enfermedad que pueda estar viviendo una persona. Ellos son dignos de que sean atendidos y de que los acompañemos. Sin embargo, el sufrir de una indigestión no nos hace ser seres extraterrestres mm, y vamos a alejarnos de esta persona que tiene una indigestión o que tiene un problema cardíaco. No, estamos, estamos en un momento de verdad de empatizar sí, en ese sentido con las personas. Entonces, no se les presta tampoco un seguro para ayudar a las personas con situaciones de salud mental. No hay seguro para ellos. Y es muy triste porque sí. de allí viene el primer factor que va a detonar las enfermedades que sí dicen vamos a cubrírtelas. ¿Ok? Ujú, Porque si yo estoy sufriendo un maltrato, yo estoy sufriendo situaciones de abuso desde la infancia, de pérdida de familia, y voy acumulando situaciones que a la larga me van a llevar a una situación de salud orgánica. ¿Por qué? Porque no se trabajó la situación mental, la ya, situación claro, psicológica. ¿Ok? claro. Y Una de deriva de allí. una de las preguntas que a mí me surge muchísimo es si no tomamos conciencia de la salud mental en estos momentos para todo el que es venezolano y se vio afectado, porque incluso Ujú, el que está afuera también lo sufrió. correcto. Eh, Sí. se puede, se puede decir que puede existir o puede, que ojalá no, pero una epidemia de ansiedades, de depresión, Claro, de claro. problemas por no atender por no atender la situación.
Claro, claro, Anaí, la Organización Mundial de la Salud reportó un alto repunte en el tiempo de la pandemia Claro. por ansiedad, por depresión, hubo muchos suicidios, las Mm, personas sufrieron mucho viéndose encerradas, temiendo por su vida y preferían a veces tomar la salida, entre comillas, más fácil para claro. no enfrentar una enfermedad postrado. Hay gente que se desequilibró muy, muy fuertemente. Entonces, los números subieron a nivel mundial. Por supuesto que sí, se puede desarrollar. Mira, yo hice unos estudios con respecto al COVID y Ujú. a la situación de las enfermedades mentales y no sabían cuál era el porcentaje más alto, cuál era la relación entre ambas cosas. ¿Qué tal? Wow. Wow. Fue bastante fuerte, correcto. Y sí, mira, las personas, vamos a hablar de los que están afuera. En este caso, estás tú afuera, yo tengo familia que está afuera, y esa sensación de culpa Mm, o de impotencia por no ayudar más, o porque yo no estuve allí y no lo viví, o yo no sé mm, lo que tú estás sintiendo porque no estuve allí como tú. claro. Eh, Aquí mismo en Venezuela, yo estoy en el oriente del país, yo sentí el sacudón, Mm, yo viví el momento y cuando ya yo me estaba calmando, vino el otro y yo dije, ya va, si yo lo siento aquí tan fuerte, ¿dónde está el epicentro? Y mi corazón inmediatamente se dolió, se condolió y le pedí a Dios que ayudara a cualquier área del país que estuviera sufriendo el golpe duro y mm. rogando que fuera solamente un susto, ¿sabes? Sí, sí. Porque fue duro. Yo viví el de Cariaco y el Cariaco nos queda más al este de acá Ujú, sí. y yo lo sentí también. Se cayó una escuela, se cayó un edificio de algo en Cumaná, y igualmente pegó, dolió mucho, ¿sabes? Y cuando yo vi las primeras imágenes, caí en la negación. Esto es la IA, esto es, esto es algo que están posteando aquí de otro país. O sea, yo no lo quería creer. Yo dije, en mi país no puede estar sucediendo eso. Y esa sensación la vivieron muchas personas, esa negación Sí. inicial. Y hasta los que estaban en el centro de la situación, ya va, esto no puede estar pasando. Claro, se desubica. ¿Ves? Mucha gente se desubicó que no sabían que de pronto estaban en su apartamento, salieron y el edificio de al lado había colapsado. O el de Correcto. la calle siguiente, Del o frente, ajá. sí. Bueno, a mí me Em, tocó un poco fuerte porque aparte de que estoy en España, yo estoy en la frontera de España con Francia. ok, Estoy más cerca de Francia que de España, que de Madrid. ok, entonces que pasando Barcelona, Uh, bueno, es una línea, esto es el Pirineo, una- es una línea, ok, sí, pero yo ok, estoy en la línea que está más cerca de Francia, a una hora en carro, menos ok, en carro. imagínate. Y aquí no hay comunidad venezolana, que no hay, O sea, prácticamente, no conozco a ningún venezolano aquí, ninguno, ni a ningún latinoamericano. Todos mis amigos son españoles, franceses, oh, ok, no hay esa comunidad que te apoye en el momento de, no hay. correcto. Y Ok, justo ese día estaban las fiestas de esta ciudad, que son unas ujú, fiestas a todo dar, con fuegos artificiales, tambores, gente afuera, vienen muchos turistas, y la ciudad llena de gente. Y yo lo que hice fue encerrarme. Estuve como una semana encerrada porque no quería tener la conversación con una persona que no me iba a entender o el que iba probablemente a claro. tener que explicarle todo desde cero y Ujú. que no, igual no me iba a entender. Entonces, justo cuando ocurrió lo del terremoto, yo estaba hablando con una amiga que está en Venezuela y de pronto me dice, uy, tembló. Y yo le dije,
Ujú. ¿De verdad? Sí, 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 tembló, tembló. Y ella me dijo, ya te llamo. Colgó y yo, bueno, le escribo a mis padres que están en Venezuela. Ujú. Oye, parece que tembló, no le llegaban los mensajes. Y Ay, ay, luego era ay. que no respondían. Y luego era que ellos están viviendo por primera vez en muchos años en un apartamento. Y Ya, yo, o sea, eso fue, ¿cómo claro, hago me yo imagino. de aquí para allá? ¿Cómo hago yo para moverme o para ayudarlos o ese era el nerviosismo que mucha gente Claro, ¿cómo también tuvo. socorrer? Como Claro, claro, y le dije a mi amiga, oye, que ella ya estaba conectada, yo le dije, si puedes contactar a mi mamá, llámala a ver si ellos están bien. Porque ella dijo, se sintió fuerte, o sea, esto no fue como el anterior, se sintió fuerte. Y bien. ella apareció, mi mamá apareció como unos 20 minutos después, pero fueron los 20 minutos más la Más tortura. largos, claro, Fue una tortura y aparte acá ya era de noche, ya era para dormir. Entonces, ¿cómo se duerme? Esa claro. noche no dormí porque luego mi amiga me mandó las imágenes. Mira, esto sí fue fuerte, mira Caracas. Sí, Y exacto. luego vi Caracas, que Caracas, no vivía en Caracas, pero tengo familia allí y yo iba mucho a Caracas y era muy raro tener la sensación de ver los videos de los lugares que yo conocía destruidos, sobre todo el aeropuerto. El aeropuerto fue El lo que me hizo aeropuerto. caer en la realidad de que esto fue lo que pasó, porque, claro, yo, el último lugar que estuve en Venezuela fue el aeropuerto. El aeropuerto, Y correcto. ver el aeropuerto destruirse, caerse, ahí es cuando yo dije, ok, esto sí es serio, muy serio. Y Sí, fue eh, fuerte. sí, y no caíamos en cuenta todavía. Yo estaba esperando que me lo desmintieran, ¿sabes? Nuevamente, la primera fase, el choque, la Sí. negación. Y después, se supone que después viene la ira, ¿no? En algunas personas, Mm, pero algunos van directo a la depresión, a la tristeza, porque ¿qué fue lo que tú hiciste? Te encerraste en una semana, sí. ¿ok? Hay personas que pasan por encima de la ira y la ira en algunas personas viene de último, como que cómo es posible, por qué me pasó esto, por qué perdí mi casa, mi familia, o sea, o por qué te fuiste, ese Claro. tipo de cosas. Entonces, no podemos hacer juicio ante aquellas personas que van a vivir las fases del duelo de forma muy distinta. Mm, ¿Sabes una cosa que me costaba mucho a mí? Dar el eh, pésame. sí, Eso me sí, costaba muchísimo siendo psicólogo, sí, porque sí. no hay palabras que tú puedas decirle a nadie. Y después dentro de, de lo que era mi preparación, es mi preparación entender que no tenemos que tener las palabras, Sí. simplemente el estar allí, en acompañar, en decir lo que tú necesites, estoy para ti. Porque a veces es muy trillado, está en manos de Dios, ya no llore, está en mejor Mm, sitio, o sea, suena muy hueco para algunas personas y en otras da mucha rabia. Entonces, si no tenemos sí, nada que y hay decir, veces que puedes caer en minimizar los sentimientos de la otra persona también. correcto, correcto. Y entonces, em, no, no podemos decir que, por ejemplo, 3 días después ya pasa la página, vete a trabajar, como vuelve a la universidad, estudia, ajá, la vida sigue. Cada uno va a vivir su proceso a su manera. Eh, Sí, por lo menos volviendo los al que tema estaban de, en Venezuela, eh, por ejemplo, se tomaron su tiempo. En Venezuela hubo luto nacional, pero el que estaba afuera sí, no hubo luto nacional. El que y estaba tenían que ir a afuera, trabajar, el que estaba afuera, yo por lo menos corro con la suerte de trabajar en casa, no tengo que salir de cara a ningún público. Pero sí, gente que trabaja de cara al público, que tiene que atender sí, personas, que tienen que mostrarse bien, que tienen que usar un uniforme, que tienen que cruzar una ciudad para trabajar, hacer un esfuerzo cuando no tienes ganas o cuando tu trabajo necesita que tú estés allí presente, en tanto sí,
que estés consciente de lo que estás haciendo. Yo por lo menos no me pude ni concentrar, hice lo que pude, eso sí, hice lo que pude, pero era el sentimiento de la culpa también de que estoy afuera, no puedo ayudar como yo quiero, porque yo soy una persona que cuando sucedía algo en Venezuela, ¿qué necesitamos? Y vamos. Te activas, Exacto. claro. Y entonces acá era horrible porque entonces yo no tenía no tengo comunidad ni siquiera latina. Ok, Y mira, vamos a recoger y enviar para sí, y lo Venezuela. que hice Es, fue contactos. Quien esta persona necesitaba llevar unos insumos, no puede. Bueno, yo conozco a alguien que sí tiene un carro, tal cosa. Yo tenía a mis papás también alborotados porque yo decía, ajá, en Venezuela, ¿qué quedó de mi ropa? ¿O qué quedó de esto? ¿O qué quedó de aquello? Eso lo claro, podemos donar, llévenlo a tal lado, llévenlo a tal sitio. Y así yo iba, y así yo iba, y así yo iba recopilando también información de centros de acopio, de qué se debe llevar, qué no se debe llevar. Eh, claro. y esa fue como mi forma de sentirme tanto presente como útil ante una situación que la verdad, hasta el sol de hoy, yo creo que aparte de la tristeza, era muy raro sentir, porque de pronto había mucha tristeza y luego frustración y luego rabia y luego había sus Eso, momentos de seguir la vida porque estamos afuera ¿sí? y no me quiero imaginar tampoco las personas que están fuera y perdieron algún familiar. Que es duro, que se vivió también en la pandemia y hubo personas que no pudieron volver por temas migratorios, por temas de Ujú, dinero, eh, y que a nivel mundial no se podían viajar, no se podía mm, viajar. ¿Ok? Entonces, sí, hubo personas que no pudieron estar acá, mm, perdieron un ser querido y hay una sensación muy distinta, claro, porque no hubo un cierre, no hubo una despedida, no hubo esa, estamos acá, en la funeraria, se le hizo la misa, se le hizo la despedida, como se acostumbre de acuerdo a la inclinación religiosa que pueda tener cualquier persona. ¿Y qué fue lo que hice yo con algunos de mis consultantes en aquel entonces que perdieron familiares? Que hicieran su propio ritual, que hicieran su ok. propia despedida, que pudieran hacer como un collage con las fotos del papá, de la mamá, del hermano, la tía, quien fuera que hayan perdido durante pandemia. Hacerle esa despedida bonita con las cosas que le gustaba a esa persona, porque tienen que tener cierre. Ok. Esa es una de las recomendaciones que se hacen, Anaí. Las personas tienen que tener cierre. Todos tenemos que tener un cierre, ¿ok? No importa dónde estemos, que no estuvimos físicamente presentes, no podemos luchar contra eso. Hay cosas que Mm, podemos, que están en nuestro control y hay otras cosas que no están en nuestro control y que podemos hacer al respecto. Y es parte de la resiliencia, de lo de seguir adelante un pasito a la vez, el curar la herida de a poquito, el claro. de la culpa la sentimos, ¿sabes? La culpa la sentimos hasta cuando yo perdí a mi mamá. Ajá. ¿Qué pude haber hecho yo diferente? ¿Cómo la pude haber ayudado mejor? ¿Por qué no hice aquello? No hice lo otro. Siempre vamos a caer en eso, ¿ok? Ok. Y después me dije, ajá, cuando le toque a mi papá lo voy a hacer diferente. Es, es- es la emoción, es el Sí. sentimiento del duelo. Creo. Y nada, nadie nos prepara para esto. Ojo, sí, a nivel académico, a nivel de profesión, que es la que me corresponde, tengo ciertas herramientas, tengo ciertas estrategias. Somos humanos, ¿sabes? Claro. Y es algo que debemos de tener en cuenta. Somos humanos y sentimos. No es que nos van a pasar un switch y aquí no pasa nada, ¿sabes? Claro. Eso es importante tomarlo en cuenta. Eh, yo hablo de la máscara del oxígeno. Ajá. ¿Qué podemos hacer nosotros cuando nos subimos a ese avión y la aeromoza da las indicaciones de cómo utilizar las máscaras de oxígeno, el chaleco salvavidas y siempre, ¿qué es lo que podemos hacer? Siempre tomar en cuenta esas recomendaciones. Ujú.
para que igualmente aplicarlos en nuestro día a día, en nuestra vida. Ponte tu máscara de oxígeno emocional, psicológico, mental. Cuando tú estás bien, cuando tú estás sanito, cuando tú estás... Ojo, que tampoco es estamos sanos completamente. No, Ujú, tampoco la claro, cosa es así. Nada de perfección. Sí, pero sí estar fluido para poder ayudar a otras personas a vivir su experiencia. ¿Okay? Darle ese abrazo, esa sopita de amor de corazón a corazón. ¿Okay? Ese acompañamiento siempre es importante. Y cero juicios en este momento. Ay, pero porque esa señora postea todo el tiempo en Instagram todo lo que le duele porque se le fue su perrito. Esa es su manera claro. de mitigar su dolor. ¿Ok? Entonces, es difícil. Y yo veo que en las redes sociales, Anaís, la gente hace demasiado juicio horrible, destruyen de una forma terrible a otra persona y nosotros no sabemos qué es lo que está viviendo. Entonces, es preferible quedarnos calladitos, ¿sabes? Sí, Y claro, al enfocarnos en final nosotros. cada persona encuentra la forma de drenar, cada persona Ujú, encuentra la forma de hacer, de volver a la rutina, de volver a lo que tiene que hacer, de correcto. procesar los sentimientos. Yo, por ejemplo, agarré la onda de, de decir las cosas hoy porque para mañana es tarde. Ya lo venía practicando. Pero cuando conoces historias de parejas o gente que perdió parejas, gente que se acababa de casar o que perdieron a su pareja, era como, o sea, eso a mí, yo decía, claro, es que hay que decirlo hoy, hay que atravesar la emoción también. Si hoy estoy triste, estoy triste. Si hoy Exacto. estoy mejor, estoy mejor. Si hoy quiero dormir menos, duermo menos, pero también me controlaba la exposición a las redes sociales, porque esa es otra Ese es, cosa, que ujú, la gente se expone mucho a las redes sociales que ya yo llegué a un punto de conciencia, a los primeros días todos estábamos al pendiente de quiénes sacaban, de claro, qué había claro, que donar, a dónde había que donar, o quién estaba apoyando, dónde se estaba apoyando, y todo bien porque te hacía sentir un poco útil, pero luego ya era como de que, pero ya va, estoy perdiendo horas de sueño, estoy perdiendo el desayuno, me estoy perdiendo de horas laborales, o me estoy perdiendo de horas vitales para mí de correcto. ver redes sociales, donde ver redes sociales ya no es ayudar. O sea, ya lo estoy haciendo como una forma de castigo, como estar allí también y ver y estar. Eh, Mira, el tema de las redes sociales es manejarlo con mucho cuidado. Sí, Ujú, es muy satisfactorio, es tu dopamina y quieres estar en todo. El sí. FOMO, Fear of Missing Out, no Ujú, me quiero perder de nada. Cónchale, no vi esta información ayer y ahora me siento mal porque no sé qué fue lo que sucedió, por ejemplo, el tema del fútbol, que para nosotros los venezolanos el fútbol dejó de existir. claro. Nosotros, yo ni sé cómo va la cosa y no me interesa, porque Yo para mí tampoco. hay algo, para mí hay cosas más importantes y relevantes que un Claro. juego que sí está bien, es distracción, es bonito, que lamentablemente la cosa no se puso bonita en este último porque hubo muchas situaciones muy tóxicas, pero bueno, Ujú, ya después del 24, olvídate, el venezolano no está pendiente de eso. Y manejarse dentro de las redes sociales con mucha cautela. Sí, ujú, es sabrosito, está interesante, te ríes un poquito con un tema o con el otro. Oye, me interesa el de cómo me voy a tomar la presión arterial, te dan tips, ojo, cuidado, cada quien tiene ujú, una forma distinta de ver, ah, mira, no hagas la dieta tal, haz la dieta cual, no, señor, vaya a un profesional. Eh, y aquí viene el tema, Anaís, de qué hacer en el caso de estas personas que no tienen acceso a, a esta atención psicológica. Mira, hay ujú. cosas que podemos ayudar, ¿sí? Con Ok. ese autocuidado. Podemos ayudar dando ciertas herramientas.
Por ejemplo, y te confieso, tengo tiempo que no posteo nada en mi Instagram de psicología, Ujú. porque he tenido otras prioridades, ¿sí? Ok, Y me he despegado un poco de eso. Al principio me estaba sintiendo culpable de que no estaba dando esa información que podía requerir a algunas personas a nivel psicológico. Y yo dije, yo no soy la única, ¿ok? Y lo que podía hacer era repostear algo que me interesaba que los que me seguían lo vieran, ¿ok? claro. Entonces, y no he vuelto a tomar el control de eso y me estoy abocando es en otras formas de ayudar. ¿Okay? Ok. Quien me toca la puerta y me dice, mamá, por ejemplo, mi hija en Estados Unidos, allá en el terminal de ferry llegaron unos muchachos, requieren de terapia, requieren de ayuda psicológica y a mí se me hace difícil movilizarme, busco mis redes, mis contactos, miren, en el ferry, bam, pum, pam, se puso el grupo del Colegio de Psicólogos del Estado en Suátegui, nos pusimos en los patines, colaboramos con Mm, colores, con cositas, para hacer artesanía con los niños, con los más adolescentes, y prestar esa colaboración de alguna manera. Sin embargo, podemos trabajar como, por ejemplo, eso, uno, la primera línea de autocuidado, la regulación del sistema nervioso. Nosotros tenemos muchas estrategias que podemos compartir, ¿verdad? Siguiendo los primeros auxilios psicológicos, cómo vamos a hacer ok. la respiración, cómo vamos a hacer esa mindfulness, la atención plena. Podemos dar ciertas herramientas y pasar la comunicación de los números telefónicos, el correo electrónico Mm, de la Federación de Psicólogos de Venezuela y de que en cada entidad o estado están los colegios de psicólogos funcionando para prestar esas ayudas online que en este momento se están dando gratuitas, ¿ok? Y, y sí, nosotros también requerimos de recibir nuestros pagos, pero en este momento todos estamos remando para un mismo objetivo, ayudar a esas personas a salir adelante a nivel psicológico y mental, que se recuperen de a poquito, de a como cada uno pueda. Y eso que me dijiste, que no solamente vas a entrevistar a psicólogos, sino a médicos, a rescatistas, a las mm, mismas víctimas. Eh, y es necesario hacer este trabajo, Anaís, porque nosotros somos un conjunto, un equipo de profesionales que ayudamos ujú, en ese compartir de ideas. Yo no me puedo meter en el área del ingeniero civil, claro. cada quien en su área, el médico en su área, y allí podemos fusionar los médicos con los psicólogos y los psiquiatras. Eh, Vamos a buscar fundaciones, gente que nos ayude a anclarnos. Mm, ¿Okay? Entonces, sí, de primeros auxilios vamos con los pequeños ejercicios que podemos hacer para tener ese autocuidado. sí. Y que si yo hoy siento que estoy en el tope, tope y mañana estoy en el fondo, fondo, también está bien. Mm, It claro. is okay not to be okay. Mm, Y así es. no tomarlo como un fracaso o un paso atrás, Sí, sino que de claro, repente a la veces, mejora no es lineal. No es por lineal. supuesto, correcto. Y bueno, de eso se trata. Tenemos, mira, por ejemplo, aquí tengo una lista de herramientas gratuitas de apoyo en crisis y Ok. teleconsulta. La que ya te comenté, la Federación de Psicólogos de Venezuela, Sociedad Venezolana de Psiquiatría o Cruz Roja Venezolana, Psicólogos Sin Fronteras Venezuela, Línea de Ayuda Psicológica de la UCAP, y así como esas hay muchas otras. Y algo que yo recomiendo mucho, mucho, mucho es que escriban. Agarren lápiz y papel, escriban, garabateen, pinten, hagan cosas con las manos. Hay algo que yo he, he tomado últimamente y es el rosario. Mm, Las cuentitas me sí, sí. dan tranquilidad. ¿Por qué? Porque es también atención plena. Yo voy tocando cada cuentita y voy escuchando y me tranquiliza, me conecta.
cada quien a lo suyo, con lo que resuene, y eso es importante, conseguir eso que sea lo que se ajuste para cada uno de nosotros. Yo no te voy a decir, mira, esto funciona para todos. No, No, claro. cada quien tiene que ir en esa búsqueda, Anaís. ¿Ok? Y eso que dijiste, por ejemplo, el límite de la información, la sobreexposición, hay que ponerle un límite. Así no tengamos un trauma vicario o un trauma de un acontecimiento como este, no necesariamente debemos poner límites para eso. Mm, Tenemos que tener higiene mental de todos ya. los días, antes de acostarme, tomarme un tiempo para, ok, quiero ver las noticias, media hora, 20 minutos antes de acostarme, yo apago ese celular, le quito el volumen, lo pongo lejos y hago cosas para ya entrar en mi hora de dormir. Y a mí me Claro. encanta siempre generar un sitio seguro en mi mente. ¿Ok? Sí, estas Me voy a... actividades, las actividades manuales, a mí me sirvió mucho para desconectar, que ojo, yo evidentemente no fui víctima ni, gracias a Dios, no tuve ningún familiar afectado realmente, pero para yo desconectarme un poco, veía contenido solamente en inglés. Ujú, Yo pinto, me iba a espectacular. pintar, o un día dije... El día de hoy no voy a estar en las redes sociales, no voy a verlo. Si se necesitan más donativos o se necesitan más ayuda, lo voy a manejar por WhatsApp. No quiero estar en Instagram viendo y Correcto. viendo y viendo y viendo, porque yo también me tengo que cuidar, porque Ujú, yo vivo sola, no estoy rodeada de familiares, yo me tengo que cuidar mi salud correcto, mental. Y eso es también ser correcto. responsable con uno mismo, porque cuando uno es Ujú, responsable con uno mismo, uno también puede ayudar a los demás. Si uno está en correcto. esa sobreexposición y estamos allí en esa ansiedad y en esa depresión y caer en esos estados mentales innecesarios, porque lo podemos Ujú, evitar con esta sobreexposición, eh, no somos capaces de ayudar a los demás. No vamos a poder es ayudar a los correcto. demás. Eso es poner en conciencia tu máscara de oxígeno. ¿Cómo vas a funcionar tú para Sí. poder funcionar para los demás? Y sí, a veces que necesitamos de ese acompañamiento, de esa palabra y sobre todo tú que estás sola, que estás en un lugar donde no tienes esa red de apoyo cercana de la familia, de tus Ujú. amistades, tienes que buscar tu salvavidas propio de cómo vas a Claro, flotar en tu lago, en tu mar de vida y de emociones. ¿Ok? Eso es importante, así como nosotros nos cuidamos en lo que comemos, cómo nos alimentamos, sí, eh, cómo esa exposición a las redes sociales, cómo irrita tu amígdala cerebral. sí. ¿Ok? Y eso lo que hace es Eh, alimentar el nerviosismo, porque por ejemplo mis padres, porque siguieron las réplicas y ujú. seguían la Ah, información por allí de que va a suceder otra vez, y va a suceder otra vez, y va a suceder otra vez, hasta que yo me comí un video de un geólogo que explicó muy bien la situación y dijo, es muy poco probable que esto vuelva a suceder en la misma magnitud, va a seguir sucediendo, porque la Tierra tiene su movimiento, pero no es algo siempre de se que mueve. claro, y entonces era eso para poder explicárselo, por ejemplo, a mis padres que son un poco Ujú. ansiosos, y era de desconéctense del Instagram, no estén viendo tantos videos, vamos a calmarnos y a tener cuidado, sí. Si van a dormir, duerman con Claro. su celular ya cargado, dejen las cosas Ujú. a la vista, por si acaso. No estoy llamando a la Claro. emergencia, juro, pero por si acaso. Y ya, y con eso es suficiente. No va a volver Tomar las, a suceder. Claro, tomar las medidas más precisas e idóneas en el momento Mm, correcto. El tanque de gasolina del carro, exacto. tener una mudita, algo allí. Mira, y Ujú. una cosa que yo escuchaba a alguien que recomendaba siempre, un pito. ¿Y cómo hizo falta ese pito Sí, dentro de esos escombros? Nuevamente, la cultura.
sísmica no está dentro de nuestro ADN No. y no tiene que ser una cultura sísmica, tiene que ser una cultura de prevención en Ujú, todo sentido. No nos podemos limitar a una sola situación de vida. claro. ¿Ok? Sí, Pues dime, yo porque espero que te haya podido ayudar con las explicaciones que te he podido pautar, ¿no? no, la verdad ha sido muy, para mí muy satisfactorio tener esta conversación porque a mí de siempre me ha preocupado la salud mental y es algo que veo que no se está tomando en cuenta por ahora porque se entiende que hay una emergencia y algo más urgente, digamos, en estos momentos, En pero que estos momentos, luego sí. cuando pase la ola de adrenalina, que ya Ujú, baje esa adrenalina, que mucha gente va a caer en cuenta en la situación, porque ahora todo está siendo como expuesto y ahora las víctimas los sacan por Instagram y hay entrevistas y están como que todos los días sí. en un movimiento y un movimiento, pero cuando ese movimiento baje, ahí es cuando va a venir el Ujú, momento de introspección, ahí es cuando se van a encontrar con la situación real, porque lastimosamente el tema de las redes sociales y de la atención que se le da a la tragedia va a bajar. Antes correcto. era los donativos y vamos y sí, ahora están bajando, que no debería, porque todavía hay mucha gente que está eh, sufriendo, pero, pero cuando baje esa ola de atención, que les toque a ellos estar consigo mismo, que venga ese momento de introspección, de pensar, de darse cuenta Ujú. de que o ya no hay un hogar o el hogar, porque ¿No mucha tengo gente trabajo? no perdió, sí, o no tengo trabajo, mucha gente perdió, no perdió familiar, pero perdió la casa, o gente Ujú. que perdió todos los miembros de la familia, excepto uno. También el tema de los niños que quedaron huérfanos o que quedaron. Allí va. Los niños están, mira, vamos a cerrar en la parte de lo que es el hogar para Ujú, los seres humanos. El hogar, así sea una habitación, así sea un lugar humilde o una gran mansión, es tu sitio seguro, claro, ¿ok? Y eso es un golpe duro. Dicen, no, que lo material se recupera, pero es la sensación de protección que te brinda un refugio, que tú claro, llegas todos los días a tu casa y aquí yo me siento segura. Entonces, habiendo hablado de eso, no juzgar tanto a la persona porque no tengo una casa, no, no es que no perdió una casa, perdió sus recuerdos, su vida, su conexión y las personas que lo acompañaban en ese hogar. claro, Va más allá de la parte material. Ahora, con el tema de los niños, oye, esto es un tema que sí te confieso que me duele y mucho, me llega profundamente, porque son criaturitas que no solamente perdieron el hogar, perdieron papá, mamá, perdieron hermanitos, quedaron solos, algunos quedaron solo. completamente solos, abandonados, y no hay quien los rescate, que Mm, los consuele, que duerma con ellos, porque a veces en la noche un niño tiene miedo, tuvo un mal sueño y está papá, está mamá o un claro, hermanito o hermanita y se arropan y se cobijan juntos, pero ahorita no. Y gente, lamentablemente lo tengo que decir, se aprovecha de esta situación. Es muy difícil, sabes, que yo mm, me pongo esa línea, no puedo. claro, Es muy difícil y tenemos que hacer algo. Sí, y sí. aquí es donde yo digo, oye, tenemos que ser esa voz, tenemos que llamar la atención a esa situación. Si vemos algo, vamos a reportarlo. Vemos una situación que no está bien, vamos a reportarlo. Los que pueden, que están allá, porque bueno, yo desde mi espacio, lo más que puedo hacer es que me envíen una información y yo replicarla. Claro, y hacer ¿Ok? recordatorios y Ese, hablar. correcto. Y hablar y seguir allí, porque es muy difícil brindarle ayuda a estos niños cuando ellos ni siquiera pueden decir, no, este no es mi papá, no, este no es mi mamá, Sí, no, este no es mi abuelo. cuando son Wow, es que bebés, ¿cómo se difícil, hace? es muy difícil, ¿ok? Y ahí es donde yo sí me pego a la fe y pedir que Dios los cuide y los proteja.
Y Sí, bueno, y la no, cuestión de la Fundación Bambi, por ejemplo, hay otras fundaciones, enviarles ayuda, eh, sí, enviarles apoyo. Mira, hablaste de las donaciones que han bajado. Lo que pasa es que hay que enfocar las donaciones desde otra perspectiva. ¿Qué es lo que claro, se requiere ahorita? En este momento se requiere que esas personas tengan un techo, ya conseguirles un trabajo, que si se tienen que mudar de sitio porque no es seguro donde están, ya enfocar las donaciones a, a otra, a otra línea. claro, Porque ya. bueno, mira, que si es la ropa, que si es la comida, que si es el agua, mira, pero ahora tenemos que enfocarnos en otra forma de ayudar. Sí, y estar Sí, al pendiente mucho de las organizaciones. Aún hay organizaciones que correcto. están por hacer eventos, Ujú, cuestiones, reuniéndose para conseguir dinero y enviarlos. Hay mucha gente que lo está haciendo, entonces es como de poquito, un granito de arena, ujú, porque sabemos que también hay mucha correcto, gente en Venezuela que no cuenta con el dinero, pero quieren ayudar. Y yo digo correcto. que cualquier cosa ayuda, la verdad. Incluso Valentina Quintero decía en su Instagram que ella se sentía inútil porque no tenía esa fuerza de ir a levantar los escombros y tal, pero visitar a un vecino de la tercera edad que no puede bajar Correcto. porque los ascensores no funcionan. eh, Esa visita a alguien que ha sufrido la pérdida de un familiar o que haya Ujú. estrés o que haya cualquier cosa puede ayudar, no nada más el dinero, porque incluso una de las víctimas decía, le preguntaban, ¿qué necesita? Bueno, yo necesito esto y esto, y alguna de esas dijo, hasta compañía. Es que allí iba, compañía, el estar allí, esa escucha activa Sí. es importantísimo. Ujú. Mira, y mucha gente dice, no, que las terapias online no ayudan. Claro que ayudan, porque nosotros estamos aquí. Mira, Sí, hemos tenido que adaptarnos, readaptarnos, porque mira, la pandemia fue como una escuela sí. para reinventarnos y buscar las formas y los mecanismos y de Ujú. cambiar el chip en algunas personas. Mira, yo recuerdo una colega que dijo que ella no creía en las terapias online y ahorita está haciendo terapia online porque no le quedó de otra. Y la pandemia nos obligó a seguir ayudando a las personas a través de una pantalla que no las podíamos ver en presencia. Bueno, estamos aquí estoy, aquí te estoy escuchando, aquí te estoy hablando, Claro. esa voz que te sigue y que te acompaña y que, por ejemplo, a mí algunos consultantes me escribían y me decían, ¿será que le puedo hacer una pregunta? Yo, claro que sí, estoy aquí Mm, para ti, yo estoy aquí para acompañarte, dime en qué te puedo ayudar. claro. Por ejemplo, una persona que iba a una entrevista de trabajo y la persona es tartamuda y estaba muy temerosa de enfrentarse a una entrevista y que no la fueran a aceptar porque tenía esta condición. Entonces, dime cómo vas, ya llegaste, cómo estás con la respiración. Y eso hace que la persona baje y se sienta bien porque no Sí. está sola. Es importante que no se sientan solos. Mira, y aquí como que brinco un poquito a otro tema, pero está relacionado. Ok. Estas personas de la tercera edad, Mm, que nadie quiere cuidarlos. Muchas veces, entre comillas, estorban en su casa familiar. Y mm, pum, vamos a un refugio, a un centro, y entiendo que hay personas que no tienen el tiempo para cuidar a estos familiares, pero una visita de vez en cuando, que te vean, que te sientan, no haberlos colocado allí como, bueno, ya, aquí te cuidan, aquí te alimentan, aquí te dan tus medicinas. No, no que el familiar no reconoce, que no sabe quién soy yo, pero yo sí sé quién es este familiar para mí. Es claro. mi papá, es mi mamá, es un abuelo, es una abuela. No abandonar a nuestras personas mayores de tercera Sí. edad y sobre todo hoy en día que muchos de ellos quedaron solitos, ya no Ujú. tienen esa visita, como comentaste lo de Valentina Quintero, una persona que no puede bajar porque el ascensor no funciona, yo subo y lo acompaño. Sí. Ese acompañamiento
es más nutritivo que un plato de comida, porque tú y yo podemos compartir un pancito, pero ahí Sí, sí. juntico, y eso es muy lindo, Sí, es que acompañarlo, jugar, no hay que subestimar nunca la compañía física o a nivel de llamadas, porque o sea, correcto. yo soy testigo de que, por ejemplo, que a mí me ha tocado estar sola acá al principio al Ujú, llegar y a mí me tocó mucho estar al teléfono. O sea, yo tuve que viajar varias veces a Barcelona y yo estaba al ujú. teléfono con alguien. O sea, Así incluso es, salir a caminar, cuando hago mis caminatas, estoy hablando con alguien, estoy moviendo claro. la mente, también creando, porque bueno, cuando se tiene un podcast hay que sacar, hay que sacar ideas desde todos lados y hay que Hay que sacar conversar. ideas, Y hay que claro que sí, hay que conversar tener. y yo me he lanzado a clases de pintura y a conocer gente y a mezclarme con la cultura, pero la Ujú, llamada... Esa simple llamada que no tiene que ser a juro una videollamada, sino una simple llamada, escuchar la voz de una persona y claro. que esté contigo, sirve mucho como compañía y hace que tu mente se relaje muchísimo y te sientes acompañado. Claro, Entonces, mira, las neuronas necesitan esa conexión. y en estos momentos es muy importante esa conexión. Claro, a lo mejor, bueno, lastimosamente mucha gente de La Guaira no ha recuperado la conexión a Internet, van poco a poco a recuperarla, pero los que van saliendo de allí, eso, si hay alguien que tiene amigos, familiares o alguien que vive allí, que ha sido víctima, muy importante es la compañía si no se puede viajar, pero por lo menos llamarle. Mira, Anaí, aquí hay una parte que choca un poco con lo que es la comunicación virtual y la comunicación presencial. Ujú, Y, y en este momento, estas personas que están incomunicadas porque no ujú, tienen un equipo, porque no tienen internet, porque no tienen manera de conectarse, se están conectando de otra forma. sí, Hemos vuelto a la parte de la conexión, el del tú a tú de frente, el de hablar con el vecino que quedó del piso tal y del otro que quedó del mm, edificio cual, y que entonces hacemos un encuentro entre esas personas y cada uno está hablando y está comunicándose y están diciendo cómo se van sintiendo. Y sí, a lo mejor en este momento no tendrán esa conexión para hablar con un hijo o un familiar que está fuera del país porque la parte migratoria forzó a muchas familias a claro. separarse. Eh, y es importante ese reencuentro, de sentir la voz de, porque una de las primeras cosas que yo hice cuando me di cuenta que estaba temblando para mí fue avisarle a mis hijos, fue Mm, decirles, yo estoy bien, todo bien por acá, hablé con las de afuera, hablé con los de adentro, le dije, mamá y papá están bien, ¿cómo están ustedes, los de acá? Bueno, uno no me contestó porque se va todas las tardes para su playa con su perro ajá. y yo me quedé tranquila. El otro me dijo, mamá, todo bien por acá, gracias a Dios. Entonces uno se queda tranquilo. Los que están afuera recibieron la confirmación que no recibiste tú en 20 minutos de tus padres y te llenaste de angustia. Y sí, a lo mejor no fue por más nada, sino porque en algunos casos se perdió la conexión. Se perdió la conexión. Acá se perdió la conexión. Yo no la perdí, gracias a Dios. Pude conectarme, pude Mm, hacer esa, ese enlace con los que sabían que mamá estaba acá y con mis familiares más cercanos que todo estaba bien. mm, Así que eh, vamos a hablar de los de La Guaira, que ahorita no tienen esa conexión, que perdieron todo, pero están conectando ahorita de otra forma. sí. Están, están acercándose a lo que antes era esa red de apoyo de vecinos. ¿Sabes? Que Mm. nosotros vivíamos en una cuadra y mira, te falta azúcar, me falta aceite, no sé qué, y nos encargamos, mira, mi mamá me mandaba, mira, anda a casa de fulanita y búscame tal cosa. Tenemos que reconectar nuevamente. Sí, eso es muy Y importante. lastimosamente, Eso, sí, lastimosamente ellos lo están viviendo de esa manera. sí, Estas pero cosas son aprendizaje.
Sí, sí. Pues Sí, tal eso es vez ahora interesante, no lo vemos porque la magnitud de la tragedia fue muy grande, muy pero grande. yo sí pienso que cada cosa que nos pasa nos deja un aprendizaje. Esto nos ha Sí, dejado un viaje de aprendizaje que hay que tomar nota de todo lo que nos ha dejado, de lo que no hay que dejar ir por allí, de lo que hay que ahora correcto. integrar a la educación en general de Rescatar, Venezuela correcto. ¿Qué y, podemos rescatar? y aprender a hasta incluso limitar el uso de las redes sociales, la forma de hablar, porque salieron también muchos influencers a hacer chistes o a decir Oye, cosas fuera de lugar muy y desagradable, y ya hemos poco empático. aprendido, sí, hemos aprendido que hay que tener empatía, hay que entender a la otra Ujú. persona, no hay que juzgar, que cada uno vive un proceso, su proceso de la forma en la que mejor le parece, que no todos somos iguales. A Muy mí me bien, encantó y lo que yo me llevo de esta tragedia es que no importa cómo, ni dónde, ni cuándo, ni qué, la unión de ayudar. correcto. Es la unión, Somos un país, sí, somos hermanos sí. Y la y aquí unión no podemos también estar viendo las diferencias. internacional. Los países que También, voltearon a vernos, que también tenemos que ser muy agradecidos, sí, porque la señor. verdad es que muchos países también nos extendieron la mano, a Ujú, nivel de directamente la tragedia, como a nivel ujú. de los que estamos afuera, porque si bien yo no quería Claro, salir, mis amigos estaban siempre al pendiente, todo bien, ¿cómo estás? ¿Quieres salir? ¿Por qué no vamos a tal sitio a que te distraigas? ¿O por qué tal cosa? También respetaron que no quería salir y no quería salir de casa. Eh, pero me encontré también con lo estabas viviendo bonito. tu proceso. No, Claro, y me encontré con lo bonito de que, oye, mucha gente se volteó a ver a Venezuela, a ayudar a Venezuela, y al venezolano que conocían también. Y eso así es es. una de las cosas con las que yo me quedo al final, que es lo más bonito que surgió de esta tragedia. Y que nos dimos a conocer. Sí. No importa aquellos que no nos representan, pero los que sí nos representan y lo que nosotros representamos como venezolanos es que recibimos a todas estas personas rescatistas de cualquier parte del mundo y es pescado frito, una arepita, tienes sed, aquí estoy para ti, te Un puedes quedar conmigo. O cumpleaños. sea, Y le celebraron el le cantaron cumpleaños un a uno de cumpleaños. los rescatistas, ¿sí? Sí, sí. Es que así somos. Sí. Eso es lo que queremos que vean de nosotros. Es que Ujú. esa es nuestra esencia. Sí. Así que eh, no sentirnos mal porque se señala al venezolano, sino a enseñar a aquellas personas que señalan al venezolano, enseñarle lo que sí somos. Claro. Porque hay gente que se molesta, pero vamos a enseñarles en realidad quiénes somos, Que somos en su gran mayoría un país de gente hermosa de gente que hermosa. se levanta siempre, que no importa los golpes que vivimos, nos levantamos con una sonrisa y eso es algo impresionante también, que no Sí, nos amargamos, que somos una gente que yo siempre digo, llevamos una fiesta por dentro, pero es como una alegría de seguir. vamos a Es esa seguir, sí es señor. esa esperanza de sí, vamos a seguir, no importa cuánto, vamos a seguir. No importa que tengamos poco, seguimos y aquí compartimos y aquí estamos y tú necesitas algo y dime y aunque yo esté triste, lloramos juntos también, o sea, Exacto, porque nos acompañamos en el dolor. nos Mira, acompañamos. alguien dijo, cónchale, ya va, pero ¿qué más falta, no? Para yo Ujú, prepararme. ¿Qué más ujú, falta para yo prepararme? No es, oye, pero ¿hasta cuándo? No fue la queja, sino cómo lo resuelvo. Y esa claro, fue una frase muy bonita que yo escuché. ¿Cómo hago para seguir resolviendo? Y sí, hay gente que quedó muy, muy quebrada, que se quedó, como tú mencionaste, un solo miembro de la familia. Un niñito que dijo, no, ya, yo soy el único solito que quedé. Wow, mm, eso me partió el alma. sí, Y Y lo que tenemos que tomar en cuenta es que muchas veces son esos niños más resilientes que los adultos. Entonces mm, vamos a seguir allí acompañándolos, dándoles sí, ese soporte que ellos requieren y que necesitan de alguna manera
vamos a alcanzar. No nos sintamos mal ni culpables porque no estamos allí dándole el hombro a hombro. Mira, hasta desde detrás del micrófono estamos ayudando. Sí, Y que sepan que sí, no están solos. es Estamos verdad. aquí para ellos. Estamos para cuando lo requieran y lo necesiten. Eso es lo más Así es, importante. así es, así es. Y bueno, gracias por venir a esta conversación Me encantó. a exponer y a hablar de la salud mental que, como dijimos antes, va a ser muy importante en el proceso de reconstrucción de Venezuela. Es algo que vamos a tener que integrar sí porque sí. Ujú. Hay que tener cuidado con lo que venga después en la parte de la salud mental, eh, y que estemos allí acompañando, eso es muy Ahí importante. estaremos. Ujú. Que estemos informándonos también, no paremos de informarnos, porque Mira. yo pienso que la Ujú. educación es una gran herramienta, es un poder, nos vuelve poderosos cada vez que nos educamos. Eh, y bueno, que espero que todos estén muy bien también en casa, que ya Amén, claro que sí. que estemos todos un poco más livianos. Vamos a seguir con esto y vamos a seguir hablando y conversando y conociendo más sobre la Ay, claro que tragedia, sí. Claro que pero, sí. pero de verdad Aquí estoy a la orden. gracias. Para cualquier otro tema, porque mira, el ser humano es muy amplio en todo lo que Sí, pueda vivir. sí. Entonces, Sí, es verdad, este, es lo que dicen, de cada cabeza es un mundo y la verdad que cada persona es un mundo que vale la pena explorar, explorar, sí. sí señor, explorar. Bueno, luego te pasaré algunas estrategias, ¿sí? Para los Mm, que tengas más de cerca, que están allí, como quien dice, en la línea de fuego, que se puede ayudar, en qué se les puede colaborar. ¿Ok? ok, ok. Sí. Bueno, Bueno, de todas maneras voy a dejar las redes sociales de la psicóloga por acá para que vayan a visitar. Aunque no está ahora publicando, pero hay información. Hay información. pero hay información y prometo que me voy a poner activa nuevamente. Vamos a estar entonces al pendiente de Tómame eso. la palabra. Claro que sí, tómame la palabra. Ok. Bueno, muchísimas gracias por venir a esta conversación y bueno, a Gracias, ustedes como Anaí. siempre suscribirse y dejarme ese feedback de qué sentimos. Aquí hacemos comunidad y conversamos al respecto porque quiero saber la opinión de los que me están viendo sobre lo que hablamos hoy. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Eh, Gracias a no- ti, Anaí. nos veremos en otro episodio. Chao, chao. Nos vemos en otro episodio. Chao. Bye.